Bueno, ante todo, buenas tardes. La verdad que es un gusto y un placer estar acá y además agradecer la invitación a las autoridades, en especial al presidente, a la vicepresidenta y, como dijo Gustavo, volver a la presencialidad. A veces preferimos esto, que sea online, que sea Zoom, pasame el link de Meet, porque es más cómodo estar en casa tomando mates, pero realmente volver a encontrarnos acá con colegas y poder plasmar todo lo que nos pasa en la diaria es muy importante. Así que felicitaciones a todos por estar acá. El tema de hoy es aspectos claves en la administración de inmuebles y hemos separado tres subpuntos que para nosotros eran relevantes tocar ahora, que es el mantenimiento de las propiedades, diferentes cuestiones legales que se nos pueden presentar al momento de administrar y, por última instancia, la responsabilidad profesional. Son temas que son muy amplios y que incluyen muchos dispositivos legales, por eso puede tender un poco al aburrimiento. Por eso, si sucede eso, les pido que me levanten la mano, que planteemos un caso práctico, que lo solucionemos, que hablemos para hacer este espacio un poco más dinámico y que todos lo aprovechemos. Es muy importante a lo largo de esta disertación, siempre tenemos que partir que el CTI tiene que tener un conocimiento de lo que es. Y esto, las criminal, pues se las van a pasar, así que no pierdan el tiempo en copiar o sacar fotos o lo que sea, porque ya Gustavo tiene todo el material para que estén acá presentes. Primero es importante el conocimiento que tienen que tener ustedes como CTI de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, obviamente en los títulos y capítulos que corresponden. Además, lo que es la Ley de Alquileres, lo que es la Ley Provincial 9445 y el Código de Ética, y además lo que es la doctrina, la jurisprudencia y el principio de buena fe. Cuando hablamos de doctrina siempre nos referimos a distintas opiniones que no son vinculantes, pero que son de juristas de reconocida trayectoria, que a la hora de fundar una posición de ustedes, de los CTI, les puede servir en un costado de su posición o en otro. Cuando hablamos de lo que es la jurisprudencia, son las sentencias de los jueces, y el principio de buena fe es el denominador común que no solo debe estar al momento de la redacción de un contrato o en el desenvolvimiento de una relación inmobiliaria, sino que también tiene que estar al inicio y a la finalización. También el CTI tiene que ser permeable a las modificaciones legislativas que tenemos, que son constantes en este país, que son tanto provinciales, municipales como nacionales. No debemos caer en el facilismo de buscar el modelo en Internet, que ahí es donde muchas veces hacemos el famoso copy y pego y es donde caemos en errores. Y además debemos utilizar un lenguaje claro y sencillo. Han salido fallos, sobre todo en lo que es en la justicia de familia, en donde se exige que todas las personas que intervengan en la redacción de los contratos, como son los CTI, tengan que realizar un lenguaje claro para que lo entienda cualquier persona. Cuando hablamos de derecho inmobiliario, nos referimos a una multiplicidad de operaciones inmobiliarias porque los actores con los que ustedes se encuentran son muchos. De ahí que el sujeto del CTI es un sujeto imparcial, es un tercero equidistante. No significa que porque una persona determinada me entregó a mí la administración de un inmueble, no debo hacer caso a lo que me dispone la ley con respecto a la administración o al mantenimiento y actuar en perjuicio del inquilino. Recuerden que ustedes son responsables ante todas las personas que se van vinculando. Y esto está relacionado con la existencia de disposiciones de orden público y de orden privado. Las disposiciones de orden público son aquellas contra las que no se puede ir en contra, por así decirlo. El ejemplo del plazo mínimo para el alquiler de una locación, que son 3 años. Independientemente del momento en el que nosotros estamos, la ley de alquileres sigue vigente y se tienen que hacer los contratos de locación por 3 años. Este artículo es un artículo que es de orden público sobre el cual nosotros no podemos establecer algo en contra. Cuando hablamos del mantenimiento de las propiedades expresamente, esta facultad sí está establecida en la Ley 9445,
expresamente en el artículo 14, inciso P, que dice administración de propiedades. Cuando nosotros hablamos de qué es el mantenimiento de una propiedad, se refiere a un conjunto de operaciones y cuidados que son necesarios de las instalaciones de un inmueble para que el mismo funcione adecuadamente. Y obviamente para que nosotros tener el mantenimiento de un inmueble, una persona nos tuvo que haber concedido la administración. Que la administración es la acción de administrar, ordenar, disponer y organizar bienes. Esos significados están extraídos de lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Generalmente, para el CTI, cuando llega a la administración de un inmueble, tuvo como antelación o como antecedente distintos actos en los cuales ha intervenido. Por ejemplo, intervino en un contrato de corretaje, intervino en una autorización del propietario para alquilar con unas condiciones generales de oferta, recibió una reserva, redactó un contrato de locación o hubo un contrato de mandato conferido al CTI. Sucintamente, para que sepamos y recordemos lo que es el contrato de corretaje cuando una persona que se denomina corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y en la conclusión de uno o de varios negocios. Esto no significa que hay dependencia, no significa que hay representación, ni tampoco es un empleado, ni nada por el estilo, sino que justamente acá se vincula con lo que dijimos al principio, que el CTI es un tercero imparcial y debe mantener equidistante tanto de lo que es, por ejemplo, el comprador, el vendedor, el inquilino o el propietario. También puede suceder que a una persona le confiera una autorización para alquilar y unas condiciones generales de oferta. Ustedes a la hora de tomar un inmueble para ponerlo en el mercado, esta actuación tiene que tener como antecedente una autorización del propietario para alquilar y las condiciones que ese propietario quiere para que el inmueble salga a alquilar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido propietarios que no quieren que en su unidad haya animales o no quieren que haya niños, supongo que a algunos también les ha sucedido, o quieren determinadas cuestiones con respecto a las garantías o a las solvencias. También puede suceder que hayan intervenido tomando las reservas. Las reservas, como sabemos, son reservas ad referendum, que son ofertas que realiza el interesado a través de una entrega de dinero y que esa aceptación de esa entrega de dinero va a estar condicionada a determinadas cuestiones que se cumplen en un determinado plazo y además por la aceptación del propietario. Y para el caso que no haya ninguno de estos instrumentos anteriores y simplemente una persona le quiere conferir la administración de un inmueble, lo que sería ideal es que hagan un contrato de mandato, que está regulado en el título 9 del Código Civil, que tiene lugar cuando una parte da a otra el poder y ésta acepta para representarlo al efecto de ejecutar a su nombre y a su cuenta un acto jurídico o una serie de actos. En relación a los honorarios, si bien no es un tema para tratar acá, pero no es un tema menor para ustedes, está establecido en el artículo 24 y 25 de la Ley 9445, donde si bien el principio general es la libertad para poder pactar estos honorarios, ante la duda es el 10% del alquiler. La base de mantenimiento de todo inmueble y lo que debe guiar al corredor es el contrato de locación que han suscrito las partes. Si ustedes han sido los encargados de redactar el contrato de locación, el mismo debe ser autosuficiente, es decir, todas las dudas que se generen deben surgir del contrato, todas las cuestiones tienen que estar reguladas y nada se debe dejar al azar. Tiene que tener una redacción clara y sencilla para que pueda ser entendida por todos. No todas las partes que intervienen en un contrato de locación tienen el conocimiento que tienen ustedes en el carácter de ser CTI y de tener todos la matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión.
Un punto no menor, que no lo incluí acá, pero es el tema del domicilio electrónico. No sé si ustedes lo están utilizando en sus contratos. Bueno, está autorizado por el Código Civil, lo que si bien no reemplaza a lo que es el domicilio especial que se constituye, sí es importante que ambas partes estén de acuerdo en la constitución del domicilio electrónico y que al inicio, lo utilizo al inicio, donde se detallan los datos personales tanto del locador como del locatario, indiquen cuál es el correo electrónico válido a los fines de las notificaciones. Puede suceder también que muchos CTI redactan lo que son anexos, inventarios o acompañan fotos del estado en el que se entrega el inmueble o el estado en que determinado artefacto que está en el interior del inmueble se entrega. Para el caso de existir estos anexos e inventarios, deben tener en cuenta que forman parte integrante del contrato y que tienen que estar firmados por todos, incluso por los garantes. A veces nos relajamos y decimos, bueno, el anexo lo hacemos después, o voy y chequeamos juntos las cosas y termina firmado por una sola de las partes. Eso es un error, que es lo que no hay que tratar de hacer, sino que todas las hojas deben estar firmadas. Algunos abogados y algunos CTI ponen una cláusula que a veces se considera sobreabundante, pero lo que abunda no daña, es que pone que en este contrato no existen ni anexos, ni inventarios, ni fotos, y que para el caso de existir, las mismas no son consideradas a los efectos de este contrato. En el caso particular, cuando yo redacto un contrato, yo pongo una cláusula lo último donde le concedo un plazo determinado al locatario para que una vez ingresado al inmueble y haga un uso adecuado de todas las instalaciones y ve que hay algún desperfecto o lo que sea, lo denuncie y ahí sí, gracias, y ahí sí lo agrego. Si es muy importante, hago una adenda en donde esa adenda van a estar firmadas por todas las partes, o utilizo el domicilio electrónico que constituimos al principio para dejar asentado esa situación. Saber con claridad técnica qué tareas de mantenimiento, qué son tareas de mantenimiento y conservación y qué no, me va a poner frente a determinadas situaciones con diferentes consecuencias. Cuando me refiero acá a claridad técnica, estoy haciendo hincapié en que muchas veces nosotros llamamos al propietario indicándole un problema o al inquilino diciéndole hay tal o cual pérdida en la ducha, pérdida en un caño, lo que sea, y es muy importante que cuenten con un informe técnico de un profesional de su confianza. Si bien tanto los CPI como los abogados podemos tener conocimientos en cuestiones legales, no las tenemos, no tenemos matrícula habilitante como gasistas, como electricistas, como plomeros. Entonces es muy importante contar con ese respaldo porque nos va a ayudar a la hora de iniciar un reclamo o de mantener una postura que tenemos un fundamento técnico. Cuando hablamos del sujeto obligado al arreglo del mantenimiento, no es lo mismo que sea el propietario del inmueble, no es lo mismo que sea el vecino, que sea el inquilino, puede ser el consorcio, puede ser un ente estatal, nacional, provincial o municipal, cuando por ejemplo ahí como puse el ejemplo, una rotura de un caño de agua, que es Aguas Cordobesas, pero hacia el mantenimiento del inmueble, porque el inquilino los va a llamar a ustedes y les va a decir, no tengo agua. Entonces ustedes tienen que identificar a quién es el sujeto que van a reclamar. Cuando hablamos del sujeto obligado al pago, es importante porque no es lo mismo que el mantenimiento o la conservación se tenga que hacer sobre una cosa tipificada como propia, una cosa como común, y eso me va a determinar o derivar a mí en lo que son los gastos ordinarios y extraordinarios, que los vamos a ver más adelante. Una incorporación relevante que hizo la ley de alquileres es el caso de las reparaciones urgentes, que antes no estaban y que la incorporó a través del artículo 2054 del Código Civil, donde se establece que cualquier propietario, en ausencia del administrador
y de integrantes del Consejo de Propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior a costa del propietario. Acá es importante tener en cuenta que a la hora de recibir ustedes un inmueble, cuenten con toda la documentación que va a ser necesaria a la hora de actuar. Si están en un edificio y ese edificio está constituido bajo la forma de un consorcio, es necesario que ustedes tengan el reglamento de propiedad horizontal y si hay un reglamento interno. Para el caso que sea un edificio que está constituido bajo la forma de fideicomiso, también es importante que cuenten con el contrato constitutivo del fideicomiso y con aquellos instrumentos que se dictaron para regular la convivencia de las personas y si tienen normas de vecindad o cuestiones de barrios cerrados, contar con todos los instrumentos que seguían los administradores para poder administrar y ustedes sepan a quién tienen que reclamar. Además del administrador, puede que suceda que en algunos edificios están constituidos los consejos de propietarios. Es importante que ustedes, en su carácter de administradores de inmuebles, tengan todos los contactos y todos los canales de comunicación con estas personas, porque si llegan a estar en esta situación y ustedes deciden avanzar con el arreglo, pues el consorcio no le quiere reconocer el arreglo, puede pasar que terminen poniendo el plato a ustedes, que es lo que no estaría bueno. Cuando hablamos del sujeto obligado al pago, tenemos diferencias entre cosas propias y comunes. Las cosas propias están establecidas en el artículo 2043 y en el artículo 2040 las partes comunes. Ante la duda siempre se van a entender que son cosas comunes. No me detengo en contar qué es, porque me parece que es más importante que utilicemos el tiempo que tenemos acá para después conversar sobre casos comunes. Ahí le dejo lo que es el artículo. Y lo que sí es importante es que la regla lo establece el Código Civil. Puede suceder que el reglamento de propiedad horizontal determine partes comunes en ese edificio en particular, y el reglamento interno puede realizar determinadas disposiciones sobre ese inmueble. De ahí que es muy importante que ustedes cuenten con todos los instrumentos necesarios para poder administrar. Y cuando hablamos del consorcio, es el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales que tienen una personalidad jurídica de las personas que lo componen. Tiene su domicilio en el inmueble y los órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Cuando hablamos de los gastos ordinarios y gastos extraordinarios, esta es una cláusula que es muy importante en los contratos y que justamente puede ser un kit de siempre discusiones entre las partes, porque es muy delgada la línea entre lo que se entiende como expensa ordinaria o como expensa extraordinaria. Puede expensa, gasto o aporte, ustedes lo pueden ver en diferentes liquidaciones, significan lo mismo, son sinónimos, simplemente que el término se utiliza en función de la forma jurídica que adquirió el edificio para constituirse. Si es un fideicomiso van a ser aportes, si es un barrio cerrado que funciona bajo la forma de sociedad, son acciones, si es un consorcio, son expensas. Las expensas ordinarias son utilizadas para el mantenimiento, para la conservación y para la reparación de las cosas y las partes comunes o bienes del consorcio. Incluye también la sustitución o el reemplazo de bienes. Esta última parte es muy importante que ustedes la consideren porque, por ejemplo, en el caso particular, a mí me pasó de un barrio que decidió cambiar todas las macetas del clubhouse.
allá había macetas pero estaban rotas. Entonces se reemplazaron las macetas que estaban. Todo el mundo pensó que era un gasto extraordinario, pero en realidad es un gasto ordinario porque se sustituyen bienes que estaban. Y un tema bastante en boga, que es el tema de la pintura, por ejemplo, la pintura exterior de todo el edificio, bueno, es un gasto ordinario, excepto que se haya determinado a través de una asamblea de propietarios que se constituyó para determinar ese gasto. Ahí sí es extraordinario, si no es ordinario. Digo el caso de la pintura porque es paradigmático que todo el mundo está con ese tema. Y lo que nosotros, o yo aconsejo a los CPI o a los administradores, es dentro de lo que son las expensas ordinarias hacer una diferenciación entre expensas ordinarias que contienen gastos corrientes y no corrientes. Por ejemplo, el tema del mantenimiento, la inspección de los ascensores, que se renueva una vez al año, o los matafuegos. Eso se hace una vez al año, pero es una acción de mantenimiento del edificio. No es, porque se da una vez al año, es extraordinario. Ni la habitualidad ni el importe del gasto nos determina a nosotros la clase de expensa que es. Acá expresamente puse que cuando hablamos de expensas extraordinarias, sí. Perdón, membrana en el techo cuando no es terraza. Cuando no es terraza, en principio es propio, pero hay que ver qué dice el reglamento. Por ejemplo, un caso personal que lo estoy llevando, nosotros tenemos una torre que tiene, el último piso tiene su techo, su membrana y después tiene un segundo techo, por así decirlo. Ese segundo techo, lo que es la junta, el mantenimiento y demás, le corresponde al consorcio, y lo que es el mantenimiento de la membrana de ese techo le corresponde al propietario. Pero eso está establecido en el reglamento. La última unidad, digamos, del último apartamento. Sí. Ajá. Sí. O sea, pero cuando lo pasan en expensas, se pintó la torre 1, la torre 2, ¿no? ¿Es ordinario? Depende simplemente de lo que dice el... Si no dice nada. Sí, algo así, pero si no dice nada, es ordinario. Es ordinario. ¿Fondo de reserva? Y fondo de reserva, desde mi punto de vista, no considero que es extraordinario. Pero también no todos los reglamentos autorizan la creación del fondo de reserva, solamente algunos. Algunos reglamentos disponen cuánto es el porcentaje de la recaudación que compone el fondo de reserva, otros no. Para el caso donde no está ese fondo de reserva, y es importante tenerlo, más allá que en los días en los que estamos, es contraproducente tener plata parada, por así decirlo, pesos, pero tampoco el consorcio puede comprar dólares, no tiene esa capacidad. Sí es importante tener un respaldo ante cuestiones inminentes, de urgencias y demás. Acá justamente, no, por favor. ¿Al encargado, si es un juicio, si es algo así? No, sí. En realidad, si es el caso de un juicio, primero tiene que anteceder una asamblea en la cual el administrador informe a los consorcistas, además de la existencia de un juicio, el administrador no tiene facultades per se para poder cerrar un juicio, por ejemplo. Veo un detalle de una administración que tengo, que bueno, se pagó, le cuota tanto, del juicio, tanto, sí, encargado. En ese caso, está perfecto que esté así detallada la liquidación, pero eso tiene que, en realidad correspondería que su antecedente sea una asamblea en la cual el administrador informa de la existencia del juicio, que se llegó a un acuerdo, ese acuerdo cómo se va a ejecutar, cómo se va a cumplir y cuál es el impacto que va a tener en las expensas. Extraordinarios. Sí.
al menos en los consorcios que he asesorado, lo pusimos así porque el administrador no tiene facultad para avanzar en un acuerdo, cerrarlo e incluso determinar la forma de pago. Sí que se entiende que el administrador va a bregar por los intereses de todos los consorcistas y que va a buscar el mejor acuerdo, pero sí tiene la obligación de ir informando todas esas cuestiones. Sí, lo detallan, pero bueno, el cargo va en la expensa. Claro. Hay justamente una serie de artículos que he visto. Bueno, habla como del último párrafo, pero no quería dejar de mencionar el tercero, en donde el administrador del inmueble o el CPI, por ley, no tiene la obligación de determinar qué gasto es ordinario y qué es extraordinario, pero sí es el responsable de las falencias o ambigüedades que haya en el contrato de locación que ha redactado y que han firmado las partes. Por eso a veces en la vorágine de alquiler un inmueble, bueno, lo firmamos, a ver, para que nos hagamos del alquiler de la comisión, a veces actuamos o sobre modelos preimpresos o muy rápido y no nos detenemos a analizar todas las cuestiones que son relevantes a tener en cuenta, y después cuando tenemos el inconveniente nos damos cuenta que no lo vimos. Hay una conclusión que está muy buena, que por eso la transcribí, en donde se establece que el administrador de un consorcio no es juez ni árbitro frente a eventuales conflictos entre propietarios e inquilinos sobre cuáles expensas debe pagar cada uno de ellos. Frente al consorcio, el obligado es el propietario de la unidad. Y si tal propietario ha delegado en un contrato privado, que en este caso es el contrato de locación, el pago de las mismas en el inquilino, ninguno de ellos puede, en virtud de esa delegación imperfecta, imponer formas de liquidación de expensas al administrador para adecuarlas a lo que ellos quisieron decir o no en un contrato privado que es ajeno al consorcio. Así que a la hora de redactar alguna cláusula, imagínense cualquier situación, por más rara que sea, y traten de contemplarlo. En algunos contratos que he visto, por ejemplo, ponen que es a cargo del propietario aquellos conceptos que digan expresamente expensas extraordinarias. Y ahí no hay discusión, porque por ahí pasa, no sé si les sucede a ustedes, que llega el día 10 y empezamos, che, te transferí menos porque en realidad me desconté una parte que me parecía que era extraordinario, o me parece que a mí no me corresponde, y ahí empezamos el día 10 y nos agarra toda la desesperación porque no tenemos el dinero completo y siempre tiende a malos entendidos. Así que la idea es que no pase nada de eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren encontrar algún caso particular? ¿Algo que les haya pasado? Bueno, yo administro consorcio y justamente tengo un caso en donde inquilino e inmobiliaria se disputan quién tiene que pagar la expensa, ¿sí? La intimación se la mandé al propietario directamente, que iba a emitir el certificado de deuda si nadie ponía el dinero de las expensas ya pasado un determinado tiempo importante, ¿no? La inmobiliaria, que no soy yo tampoco, no informa de manera correcta cuáles son las atribuciones de ese inquilino con respecto a las expensas, y el inquilino haciendo escándalo en la administración del consorcio como un niño. Entonces, tener en claro que cuando uno administra como corredor inmobiliario un inmueble, ¿sí?, entender que la expensa es parte del alquiler, ¿sí? Muchos contratos que me han pasado de inmobiliaria, che, no, mira cómo puse la cláusula, ¿cómo lo puedo resolver? Y bueno, o vas a tener que negociar o vas a tener que poner plata de tu bolsillo. ¿Sí? Esa es una constante. Y bueno, y como administradora de propiedades, como yo la vivo de este lado, sé lo que tengo que poner, ¿sí? Para que no se escape esto de expensa extraordinaria está a cargo del propietario, lo pongo como parte cuando dice que el impuesto de renta lo paga el propietario. Listo. Tal cual, sí. Porque a veces también
muchas veces cuando derivamos, o sea, cuando nos derivan un contrato ya en curso de ejecución, donde intervino otro CPI, muchas veces la relación está un tanto resentida entre el inquilino y el administrador del inmueble. Entonces, siempre, o al menos yo brego por el tema de sentarnos, hablemos los dos, sí, mira, según el contrato que vos firmaste, a vos te corresponde esto, a mí me corresponde esto. Nosotros en los contratos, por ejemplo, aclaramos la hora, a veces parece redundante, pero es la hora hasta la cual tienen que mandar el comprobante de pago. Es decir, parece ilógico, pero si me manda el comprobante de pago del día a día a las 23:59, bueno, si es 10. Y vos no aclaraste que el comprobante de pago se tenía que quedar hasta las 18. Parece gracioso, parece redundante, pero hay que tratar de tener regulados todas esas cuestiones. Sí, cualquier cosa. No, bueno, eso un poco usando el tema de la imparcialidad que tiene el CPI, que no es defensor de una de las partes en particular, me parece importante cumplir con esas cláusulas o dejarlas claras, porque sobre todo en una profesión que por ahí está mal vista o ha perdido mucha confianza en el último tiempo, por ahí, por ponerse en ese rol de defensa del propietario que te escribe el mismo día, a las 5 de la tarde, diciendo, che, ¿cómo no me transfirió todavía? Muchas veces surge ese, por ejemplo, yo tengo conocido, yo administro propiedades, pero conocido, obviamente a uno le consultan y dicen, mira, estoy en esta situación que la inmobiliaria cierra a las 5 de la tarde y como no transferí, y tiene corriente integral. Entonces, bueno, está en un poco esa vivencia criolla después termina bajadeando a la propia profesión, entonces a eso voy con la importancia de ser imparcial. Sí, ahí le doy la palabra. Hay cuestiones, digo, si les sirve a ustedes, que hay puntos en donde los pueden dejar aclarados en la nota de entrega de llaves. Desconozco cómo lo hacen habitualmente ustedes, yo les cuento cómo lo hacen un par de CPI que asesoro. Ellos hacen firmar el contrato, cuando le dan el contrato firmado por todas las partes, entregan una nota que es la constancia de entrega de llaves con el detalle de la unidad de cuenta de ECOGAS, EPEC, la MUNI, y después, por ejemplo, hacen estos detalles de el comprobante de pago del alquiler por el medio que sea hasta las 18 horas. Los comprobantes de impuestos y servicios por correo electrónico. Bueno, y hay esas cuestiones que son menores que pueden ir cambiando a lo largo del transcurso del contrato, las pueden dejar establecidos en estos otros medios. Pero sí es importante que lo dejen porque después a la hora de reclamar, y si no lo dejaron por escrito, me van a decir, che, vos no me avisaste. Y en ese caso, vos tenés que salir como a responder a quien te dio la propiedad y decir, no, yo te adelanto la plata y después empezás a compensar y hacer unas cosas que no están buenas. Sí. En la migración de alquiler de una casa que tiene una antigüedad de 12 años y tiene un portón automático, al año del contrato se quema el motor, ¿a quién le corresponde pagar? Y ahí hay que determinar cuál fue el motivo por el cual se quemó el portón. Si es por un mal uso, tiene que tener una garantía. Pero es un perito, hay que llamar a un perito. Sí, el perito para puede vos. decir que es por un desgaste o por un mal uso. Sí. O sea, hay que hacer un... Si es mal uso, es indiscutido que le corresponde al inquilino. Pero ¿cómo saber? El inquilino dice que lo usa bien, el propietario dice que está perfecto. ¿A quién le corresponde? Yo en ese caso siempre me baso en opiniones técnicas. Una o dos personas. O sea, nunca me ha pasado, por suerte, nunca me ha pasado que venga un técnico de portones y diga, no, esto se rompió por el mal uso y el inquilino se niega a pagarlo. Si se niega a pagarlo, bueno, lamentablemente es una condición de la recepción El contractual. mal uso que sería que quede prendido toda la noche el motor, porque mal uso de un botón y un control
Como desconozco, puede llegar a ser el mal uso, no sé, abrir y cerrar 500 veces o... Ese es un tema... Claro. Pero, por ejemplo, también nos ha pasado de portones que se han quemado por cuestiones eléctricas o porque te cortó la luz y después vino un golpe de tensión o lo que sea, y en ese caso, lamentablemente, es un caso de fuerza mayor o un caso fortuito que le corresponde al propietario, pero hay que ver bien el caso concreto. Es difícil ese peritaje, hasta para un electricista. O la placa de una carrera dual a un año de regalo. Sí. Hoy una placa sale 105.000 pesos, entonces es un problema. Es un problema, sí. Y ahí, perdón, ¿no? Es otro tema que es importante que les aconsejen a los inquilinos que hagan, ¿cómo? Poner el estabilizador y denunciar los bienes en EPEC. Parece una tontera y dicen, no, EPEC nunca me va a dar bola, nunca me va a hacer caso a mi reclamo, pero a nosotros nos pasó en un consorcio que se quemaron unas cajas de los ascensores por bajas de tensión y demás, y EPEC lo reconoció. Después de su tiempo, el consorcio tuvo que adelantar el dinero y demás, pero lo hemos logrado siempre que hubo una correspondencia entre la denuncia por parte del consorcio ante EPEC y que además haya una correspondencia en el seguro, en los bienes que están incluidos del consorcio, en la póliza integral que tiene el consorcio. Yo creo que el concepto general del buen o mal uso, en una diversidad de situaciones, sea un departamento, una casa, creo que ahí está el núcleo, el quid de una cantidad de conflictos que es muy difícil de determinar, como dice la señora. Sí, tal cual. Bueno, pero ¿cómo hay alguna manera previa de regular, de encarar? Porque siempre morís en que tenés que tener un perito que te determine a cargo de quién está el perito, cuando llamás, porque son todas situaciones particulares. Sí. Que el bien o mal uso, el inquilino dice yo no fui, el propietario fue él, vos estás en el medio, ¿qué hago? ¿Trae un perito? A nivel contractual, a nivel... No, a ¿Es nivel... como un agujero negro? No, tal cual. Todos los abogados opinan distinto, es un mundo... Sí. Eso, el bien o mal uso es un... No, a nivel legal, ni en el Código Civil, ni en ningún lado está establecido qué se tiene que entender por buen o mal uso. En el caso particular, lo que aconsejo y hemos tenido buen resultado es cada 6 meses, 8 meses o el tiempo que ustedes estimen conveniente, pactan una visita al departamento, van, chequean cómo está todo y ahí empiezan a ver cómo está el mantenimiento y el uso del inmueble. Además de exigir determinadas certificaciones, por ejemplo, del tema del gas, de la luz y eso. Me ha pasado en una casa que teníamos inspeccionada, el contrato lo decía, carta de documento entre abogados y demás, y después determinó que la ley de domicilio está muy superior a una ley de alquileres donde vos pactás una visita. Como diciendo, si el inquilino no te deja entrar en su domicilio, lo tiene en su DNI y no podés entrar por más contrato y cláusula que tengas. ¿Qué haces ahí? Tenés que resguardarte si quise inspeccionar, no pude, y si él, por ejemplo, no limpió el techo de hojas y después se inundó y se deterioró todo, y yo no pude entrar a verificar cómo, o sea, ahí hay conflicto de leyes, hay de ley superior de domicilio a una ley inferior que es una ley de contrato de alquileres. Ahí lo que hay que hacer es, yo te avisé que quise ir, vos no me dejaste entrar, te aviso que a partir de ahora cualquier cosa que pase de acá referido a esto es culpa tuya, responsabilidad tuya. Sí, porque siempre tenés que buscar de protegerte, porque la responsabilidad y la obligación que tiene el CTI es una obligación de medios. Lo vamos a ver más adelante, que es la obligación que tenés vos de poner toda tu mayor diligencia, todo tu mayor profesionalismo, todo tu mayor conocimiento para tratar de alcanzar un resultado. Ese resultado vos no se lo asegurás al propietario, vos no le asegurás que él va a tener los desagües limpios. Yo sí te aseguro que voy a hacer todas estas acciones tendientes a. Y ahí verás, cuando
se te va haciendo como un cuello de botella, por así decirlo, y el inquilino cada vez te coarta más tu derecho de inspección, que en realidad le corresponde al propietario, él te lo ha delegado a vos a través de un contrato de mandato o de representación, y ahí tendrás que cubrirte vos. No solamente el inquilino, sino también tu responsabilidad profesional. Pero llegado a un punto de conflicto, siempre depende de un perito que diga si la placa se quemó por mal uso, Sí, porque totalmente. prendiste la puerta 1000 veces, o por un desgaste, Totalmente. o sea, así que no he visto en contratos el tema perito a quién le corresponde, en casos No. así de. Es como que es Sí, un hay mundo. cláusulas donde vos podés establecer esto Totalmente, o sea, cuando nosotros hablamos de... puede ser para control. Sí, cuando nosotros hablamos del contrato de locación, es un contrato que se rige por la libertad de las partes y todo lo que quiera poner el propietario y el CPI que considera en función de características particulares que puede tener el inmueble. No sé, una cuestión como relevante, puede que les haya sucedido o no, es el tema de las filtraciones de las bañeras, que eso también es un tema. Bueno, ahí le concedo la palabra. Es una obligación de mantenimiento el sellado, pero si ustedes no lo pusieron en el contrato, bueno, después se acordaron de acordarte que tenés que hacer el sellado de la bañera, pero es importante que todos esos detalles estén contemplados, porque si no a la hora de reclamar se complica un poco más. Ahí estaba ella, ¿verdad? Perdón, ¿es válida la cláusula donde ponemos que tiene, cuando hay un desperfecto, tiene 24 horas para avisar? ¿Sí? O sea, más allá de cuando vemos cada 6 o 8 meses, si no avisa en 24 horas que tiene un problema, que corre ya por cuenta. Sí, ahí lo que hay que aclarar, porque si nosotros decimos, bueno, el inquilino tiene la obligación de avisar frente a un inconveniente, tenemos que aclarar que lo que no implica que tiene que hacer las acciones tendientes a evitar el daño o evitar que se agraven las consecuencias. Porque si nos quedamos como en la mitad de la cláusula, decir, che, pero yo te avisé y vos no hiciste nada. Y para ahondar aún más, siempre es importante decir, bueno, ese aviso, ¿cómo te lo doy? Te lo doy por correo electrónico, te lo doy por carta documento, te lo doy por mensaje de WhatsApp. Siempre hay que tratar de dejar detallado lo máximo que se pueda. Si estabas vos. Si no se arregla, si el inquilino no arregla el portón, por ejemplo, es motivo de rescisión de contrato. Si él no lo quiere arreglar, dice no, para mí no me corresponde arreglar. Sí, totalmente, porque no está conservando la cosa en el mismo estado en que se lo entregó. Siempre y cuando se chequee que fue por un mal uso y no por algo que en realidad le corresponde al propietario, porque si le corresponde al propietario, vos no le estás manteniendo la cosa en la forma en la que se la entregaste. Sí, yo, respecto a lo que decís de las 24 horas, supongamos que pasó ese tiempo, nos avisaron del daño y después nos enteramos al mes. Ese daño que ocurrió, ¿es responsabilidad del inquilino? ¿Pasa inmediatamente después de ese lapso de tiempo o no? Sí, usted, o sea, ¿avisó o no avisó? No avisó. No, sí, totalmente. Sí. Hay que analizar mucho el caso concreto y hay que estar arriba de las cosas. A veces, como en la vorágine que todos tenemos, alguien nos avisa que pasó tal cosa y bueno, no me volvió a avisar, no, se ve que era un exagerado porque pasa, nada que ver. Y a lo mejor no, a lo mejor realmente era como grave la situación y nosotros no le dimos la entidad suficiente, nos ocupamos, es importante que vayamos a ver cómo están las cosas, porque lo que para uno es grave, para otro no es grave, para otro es el fin del mundo. Entonces es importante, sobre todo por esto, por la responsabilidad, porque no nos olvidemos que el CPI es responsable frente a una multiplicidad de sujetos, y lo que está muy bueno es que el CPI, el colegio, tiene la posibilidad de recibir denuncias de cualquier persona y tiene su obligación de instarlo. Y no está bueno que en los liderazgos de cada uno figure eso, sino que hay que tratar de atacar el tema cuanto antes. Sí, estaba ella. Después
inmueble que ya está alquilado hace 4 años, yo lo recibo hace 2 meses. Este inmueble se ve que venía con problemas de electricidad. Nosotros mandamos al doctor de electricista matriculado, donde corroboran que hasta las paredes están electrificadas. Entonces la gente tiene que cortar la luz para bañarse. Tiene un matrimonio con 3 hijas. Cuando ellos se quejan, al locador le da una CB, termina internado. No tengo quien responda porque la mujer del locador me dice: yo no le voy a llevar este problema porque está internado. O sea, el único hijo tiene discapacidad. O sea, no tengo a quién recurrir. Tengo solamente 2 alquileres en mi haber como para responder, pero el arreglo sale más de $500,000 de pesos. En ese caso yo tengo que llamar al inquilino y decirle: por favor, de buena fe, andate, porque Sí. claro, pero lo entiendo porque no hay casas para alquilar, en el monto que estaba pagando tampoco, pero nos enteramos que hace 4 años que tampoco paga la luz, está enganchado. Entonces, ¿de qué manera Claro. No, en realidad te iba a dar una solución legal, pero no hay solución. Venía a ver un estudio. No, porque ellos se amparan de que, bueno, no quería el dueño, no quería el dueño, ahora no habla, o sea, ¿cómo No, en realidad entregaría la administración. Pero... no puede porque es amigo de mi hermano. Pero viste que es imparcial, el CPI es imparcial y no se tiene que guiar por eso. No, en primer lugar, perfecto que apenas recibiste el inmueble hiciste como un chequeo, por así decirlo, del estado en el que estaba y te encontraste con todo esto. Lamentablemente hay un ilícito de por medio, que es el tema de la electricidad, de estar enganchado, que primero que no lo permite la ley, y segundo que también te compromete a vos, porque vos estás sabiendo esta situación. Yo totalmente, yo iniciaría. Allá de eso es el locador y el locador no puede actuar. O sea, yo ¿qué hago? Sí. Una carta documento como notificación fehaciente de que las partes están debidamente notificadas. Obviamente el locador no la va a recibir porque está internado, pero más allá de eso, ¿cómo me resguardo yo? Lo que pasa, bueno, cada uno. No, yo en tu caso lo que haría primero, esto de dejarse asentado el estado en el que vos recibís el inmueble. Segundo, está bien que el locador fue el que inició con el enganche, por así decirlo, pero el locatario no dijo: no, pará, yo voy a dar de alta. No, se continuó consintiendo esa situación. Entonces hay una cadena de responsabilidad que es muy finita la línea, pero tenés que tratar de no quedar pegada a vos, porque en todo esto, como la que queda pegada por tener el conocimiento de toda la situación, son vos. Yo en tu lugar lo que haría sería enviar notificaciones a las 2 partes diciendo de esta situación, dejaría pasar un lapso de tiempo y si no, haría la denuncia en EPEC, sabiendo que va a atender a la desvinculación a lo mejor de tu relación profesional con la persona que te lo dio, pero me parece que pesa más tu responsabilidad que el compromiso que puedas llegar a tener. No. Porque si alguno de los inquilinos muere, es solidariamente responsable. Totalmente. O sea, es como que yo ni loca. Totalmente, sí. Dentro de los conflictos legales relevantes, yo traje 2 fallos que me parece que están buenos que lo sepan. El primero de ellos, que fue en Córdoba, donde se elevó a juicio a la señora Mariana Beatriz Rossi por el ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario. Como todos sabemos, el colegio es el único habilitado por ley a entregar las matrículas. Acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las administraciones de los inmuebles, propiamente dicho, para que no nos confundamos, lo puede ejercer cualquier persona, pero es lo único. Para el resto de los actos, si es necesario el tema de la matrícula, si ustedes conocen de alguna persona que está ejerciendo ilegalmente esta profesión, tienen la posibilidad de denunciarlo ante el colegio y se activan una serie de mecanismos internos de investigación y de fiscalización que en función del resultado también se puede denunciar a la justicia. Justamente en este caso, en el último artículo,
se destaca, el último párrafo es donde se destaca la participación del área de fiscalización del colegio, que también había verificado que esta persona que decía que era corredor el que recibió una suma de dinero de una persona para aplicar a la compra de un inmueble que era inexistente, probó que el domicilio comercial que figuraba en el documento de oferta no existía, no había una inmobiliaria y que esta persona no tenía carné habilitado. El segundo fallo, que este es muy reciente, que es del 12 de octubre del 2022, que bueno, yo lo titulé Falta de diligencia en tareas de mantenimiento y conservación. Los autos del expediente es con Giovanni, Natalia y otro por supuesto homicidio culposo. Es una sentencia que dictó el Juzgado de Control y Faltas número 4, por el cual se elevó la causa a la Cámara del Crimen. Respecto de los imputados eran tanto el corredor, que es el señor Claudio Mora, y Natalia Bongiovanni, que era la titular del inmueble. Básicamente después le vamos a pasar el fallo, pero la señora Bongiovanni le entregó al señor Mora un inmueble para que lo ponga en alquiler. Se hizo el contrato de locación y se decía que había entregado el inmueble con los artefactos de cocina y del calefón funcionando correctamente. Esta persona muere, la inquilina fallece, se constató que falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria producida por asfixia tóxica por monóxido de carbono, y los peritos que intervinieron habían chequeado, por ejemplo, el color de la llama, que determinaba que no había una correcta evacuación de gases, los caños, las rejillas de ventilación no estaban acorde a las exigencias de ECOGAS. Ahí hay un paréntesis, bueno, ECOGAS cambia constantemente el tema de las ventanillas. A veces es engorroso, pero es importante que ustedes conozcan todas estas cuestiones y, como les digo, es un trabajo ir a cada inmueble sobre todo y ojalá que todos les vaya muy bien y tengan un montón de inmuebles, pero hay que tomarse el trabajo de cada uno poder hacerlo. Yo hago una consultita. ¿Qué pasa en un caso como este? Yo, por ejemplo, siempre que alquilo, entrego los artefactos de gas controlados, Sí. y pido que al año, digamos que una vez al año lo hagan. Sí, ¿Qué sí. pasa si esto ocurre al año y medio? Que ella ya le correspondía a hacer un control de un calefactor, que lo tienen que, yo le digo que lo limpio, se ensucia el pico, o sea. Totalmente. ¿Qué ocurre en un caso de esto? Yo en mi caso particular tengo en mi calendario vencimiento del año, pasame la verificación por escrito firmada por una cita matriculada. Y si no lo hace, te aviso por escrito que no lo estás haciendo, no lo hiciste el primero o el segundo mes, y te mando a alguien, te lo pongo y después te lo cobro. Exactamente. Es como que no hay que quedarse, a veces parece, bueno, lo pasamos para un mes más, lo pateamos para otro mes más, y si pasa eso... Y si habiendo hecho el control y está todo perfecto, lo mismo muere por asfixia. No es. Porque pasó en un edificio que se tapó puede suceder, con sí. los pajaritos y a quién le corresponde. En ese caso al Al consorcio, consorcio, eso quiero decir. no al propietario. En el caso del consorcio es distinto. En el caso Sí. del consorcio, el consorcio debe hacer todo lo que es común. Yo que administré consorcio, no deberíamos a cada PH de una vez por año. O sea, cuando va a empezar a hacer lo que se hace más que todo no solo de teléfono, sino de calefactores, que presentaran. Y si ellos no lo hacían, tenían un plazo. Si ellos no lo hacían en el plazo, el consorcio tenía la obligación de mandar el matriculado y corría cuenta del propietario de PH. Bien, pero todos esos actos siempre se fueron dejando constancia, Sí. por escrito. Sí, se Eso es lo más quedaron importante. notificados que a uno, cuando empezaba el invierno, se les notificaba que tenían un plazo de más o menos le daba 30 a 40 días y
también le decía que si no tenían gasista conocido podía ser el que utilizar consorcio, pero que ellos tenían un plazo para presentar. En el caso de que no lo hicieran, lo tenemos que hacer nosotros. Sí, por ahí están buenas todas esas iniciativas y están súper destacables, pero no nos tenemos que quedar en el mandé o le dije que haga la verificación. O sea, como la tarea queda cerrada cuando yo o me quedo con el certificado, o sea, me muestran que hizo la verificación, o si no, yo ahí accioné con el mecanismo B porque no lo hice. Y acá destaco las consideraciones particulares a la hora de los reclamos judiciales por gastos, que son las denominadas expensas cuando les llegan a ustedes, en donde el puntapié de análisis siempre es el reglamento de propiedad horizontal y el código civil. Es muy importante la personería de quien inicia el juicio. Tiene que ser un administrador con mandato suficiente y vigente que sea conferido por una asamblea ordinaria o extraordinaria, según lo disponga el reglamento, si no se aplica supletoriamente el código. El fiduciario para aquellos edificios que están constituidos bajo la forma de fideicomiso, y el presidente del directorio de la sociedad anónima, porque estamos hablando de barrios que figuran bajo estas formas jurídicas. Ahora, hace un tiempo ya se dispuso la obligación de la mediación previa antes del juicio propiamente dicho. No sé si alguno de ustedes ha ido a estas mediaciones. Bueno, están buenas porque por ahí llega un momento del reclamo en donde se pierde cierta como objetividad cuando se hacen los reclamos, entonces que venga un tercero imparcial y que le explique a la persona obligada al pago, más allá de una situación como objetiva donde no hay mucha discusión, pero acá como dice la colega, por ahí tenemos estos berrinches de gente que hay que explicarles los motivos por los cuales tiene que abonar las expensas. Y un dato que es muy relevante para que tengan en cuenta es que también están los centros de mediación privados que intervienen, que son mucho más rápidos que los centros judiciales de mediación, el del centro, siempre y cuando tengan la matrícula correspondiente y que estén avalados por el gobierno para funcionar. Después, cuando hablamos de los certificados para reclamar las deudas en la instancia judicial, ya habiendo cumplido la instancia de mediación, tenemos el certificado de deuda, que el certificado de deuda está autorizado para emitirlo el administrador o el consejo de propietarios, según lo que establezca el reglamento. El código establece que lo tiene que hacer el consejo de propietarios. También hay reglamentos de propiedad horizontal, que por eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Perdón, pero ahí siempre y cuando exista consejo. Exista consejo, sí. No en todos siempre, los consorcios sí. hay consejo de propietarios. Sí, tal cual. O sea, el que lo emite es el administrador con la anuencia del consejo. Sí, a nosotros nos ha pasado en los reglamentos de propiedad horizontal que si está constituido por asamblea, el consejo es el único facultado para En ese firmarlo. caso. Pero sí, si no, es así como dice. Y también esto, puede suceder que si no está ese consejo, es el administrador. Esta parte del cumplimiento en el reglamento puede establecer que se tiene que cumplir con intimaciones previas. Si bien el código dice que el cumplimiento es de pleno derecho, muchas veces hay reglamentos internos donde dicen que a partir de la segunda expensa vencida tienen que enviar una carta de documento. Eso está bueno que ustedes lo conozcan. Y esta es lo que hablábamos con vos del tema del obligado al pago, que en realidad siempre es el propietario, a través del artículo 2050 se hizo un agregado donde se pone obligado al pago de expensas además del propietario, sin que esto implique una liberación de están obligados al pago de los gastos y las contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Entonces ahí es donde vos podés intimar al inquilino, pero por regla siempre es el propietario. Ya entrando en la última parte, que es la de la responsabilidad profesional del CPI, únicamente lo que hice fue abordarla desde
punto de lo que es el Código Civil, sepan ustedes que también pueden responder por el derecho penal y por lo que es el Código de Ética del colegio. Entonces tenemos como un triple prisma por cuál es su conducta debe ser intachable. Cuando hablamos de las funciones, y un dato no menor, que son acciones que son totalmente independientes, no es que porque se le inició un juicio por responsabilidad civil no van a tener una denuncia en sede penal. Abocándonos a lo que es las funciones de la responsabilidad civil, siempre es importante tener en cuenta que no se activa cuando el daño ya se produjo, sino que con las modificaciones del nuevo código lo que se busca siempre es prevenir el daño. Y este deber de prevención se refiere a la obligación que tiene toda persona de evitar un daño si el daño ya se produjo, evitar que el mismo se agrave o que sus consecuencias continúen, y ustedes están obligados a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que un daño no se produzca o que sus consecuencias sean las menores posibles. Y cuando hablamos de las funciones reparadoras se refiere al deber de reparar el daño causado, ya sea con motivo de un incumplimiento de una obligación o se violó este deber general de no dañar. Cuando nosotros hablamos de qué daño se debe resarcir, hablamos de un daño serio, cierto y demostrable que lesione un derecho o un interés que no esté aprobado por el ordenamiento jurídico. Es necesario que haya una relación de causalidad entre una conducta determinada y el daño, que es lo que se denomina nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Cuando hablamos nosotros de hechos, siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos tanto de acción como de omisión, es decir, lo que hicimos como lo que nosotros dejamos de hacer y lo tendríamos que haber hecho. Esto, no verificamos, no exigimos el cumplimiento de tal o cual cuestión que sí lo tendríamos que haber hecho. Y cuando hablamos de los factores de atribución, tenemos factores tanto objetivos como subjetivos. Los objetivos es cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En estos casos el responsable se libera demostrando la causa ajena. Y los subjetivos es la culpa y el dolo, que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o en la profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Cuando hablamos de la responsabilidad del CTI, queda incluido dentro de lo que es el artículo 1768, que habla de la responsabilidad de las profesiones liberales en general. No hay ninguna cuestión puntual y que sea especial para el CTI, lo que sí se exige es que nosotros en el carácter de profesionales que somos, se nos exige una mayor responsabilidad, un mayor profesionalismo, un mayor compromiso. Por eso la vara que nos va a evaluar a nosotros, por así decirlo, es más alto que la del ciudadano medio, porque nosotros estudiamos, usamos materias, nos recibieron y nos dieron una matrícula habilitante para ejercer la actividad en cuestión. Este es el concepto, que es el artículo 1768, donde dice que la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, esta responsabilidad no queda comprendida en esta sección, y tampoco las responsabilidades liberales están comprendidas en lo que son responsabilidades por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Por ende, podemos ver que la actividad del CTI está sujeta a lo que son las obligaciones de hacer. Nosotros en el derecho tenemos obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Cuando hablamos de obligaciones de hacer, que son las de ustedes, es en todo este despliegue de energía que nosotros venimos hablando,
de obligaciones de medio tendientes a un resultado, siempre sin asegurar un resultado, sino que es la mayor diligencia que nosotros tenemos que poner. El artículo 1725 establece con exactitud esta valoración que tienen las profesiones, los profesionales liberales. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Por lo tanto, ustedes no le van a exigir la misma profesionalidad sin desmerecer, pero a lo mejor al electricista como a nosotros no nos van a exigir la misma profesionalidad que tiene el electricista matriculado. Cuando hablamos de la responsabilidad profesional, que ahí lo dejo a ustedes para que lo lean, tenemos dos fuentes normativas que son principales y muy importantes, que es el 1348 del Código Civil, que está transcrito en el 100%, y el artículo 16 de la Ley 9445, que he transcrito los primeros incisos. Son un montón, tienen un montón de obligaciones, así que es importante que las sepan. Y para concluir, la responsabilidad profesional queda comprendida dentro de lo que se entiende la responsabilidad civil en general, con esta tónica, ¿no?, de la conducta esperable, mayor y calificada de parte de ustedes. Se les exige una mayor diligencia y responsabilidad. Por lo tanto, el CTI responderá siempre que su actuar no haya sido diligente ni obrado con buena fe, haya sido el generador directo y causal de un daño que deberá comprobarse como serio, cierto, determinable y cuantificable. La responsabilidad del CTI no solo se circunscribe a la función de reparación que tiene la responsabilidad civil, sino que se encuentra obligado a prevenir toda clase de daños. La obligación de resultados de naturaleza objetiva, los profesionales liberales están sujetos a obligaciones de hacer, siendo su responsabilidad subjetiva, excepto que se hubiesen comprometido a un resultado determinado, que en principio es lo que no tenemos que hacer. Y por último, las fuentes de obligaciones del CTI van a surgir del Código Civil, de la Ley 9445, de la autonomía de la libertad de las partes que hayan ejercido a la hora de celebrar los diferentes contratos. Y terminamos, vamos para las preguntas. Con respecto a la responsabilidad del CTI, el caso puntual de intermediación de contratos de alquileres, yo no sé si a los colegas les pasa, pero con dos variables, que estos factores, que es que la ley de alquiler está siendo bastardeada, que la quieren cambiar y demás, que hay toda una publicidad general que genera toda una influencia sobre los propietarios e inquilinos, pero más sobre los propietarios, y el tema actual, hoy mismo, esta hora, el tema de inflación, dólar. ¿Qué pasa? Hay una situación que nos encontramos, administres una propiedad o no, o intermedia entre dos particulares, que te llama el propietario y dice, mira, haceme un contrato por 2 años, no, pero la ley exige 3, no, hacer por 2 años, indexámelo cada 3 meses, todo. En ese caso, nuestra responsabilidad nos limita a decir, esto está fuera de la ley, no lo puedo hacer, pierdo la administración, no puedo hacer la operación. ¿Cómo les pasa eso? Pero yo creo que es una elección que uno hace, porque en realidad en los hechos sí. ¿Cómo es ahí? O sea, en los hechos, yo personalmente prefiero perder la administración, prefiero todos estos actos o consecuencias que vos enumerás y hacer la operación sabiendo que el día de mañana a vos te reclaman y no tenés a quien reclamar. O sea, somos responsables si un inquilino el día de mañana te demanda porque hiciste un contrato de 2 años en vez de 3. A mí en el caso particular tengo clientes que son inquilinos que me han venido a plantear denuncias ante el colegio por condiciones que imponen. O sea, no las impone el CPI, pero el CPI es la que los transmite. Y decís, che, a ver, esta persona me dijo... Perdón, gracias, pero tengo que viajar. Buen viaje. Me ha pasado, por ejemplo, de 2 o 3 puntuales inquilinos que vienen con un print de pantalla y me dicen, esto publicitan. Contratos
de 2 años, con actualizaciones de un 50% cada 6 meses. Entonces me dice, quiero denunciar al colegio. Bueno, ahí yo empiezo, no, bueno, pero esperá, veamos. Pero está toda esta movida de denunciemos al colegio porque esto va en contra de la ley. Y en realidad va en contra de la ley. O sea, si vos me decís objetivamente va en contra de la ley, yo no te aconsejo que lo hagas. Si vos lo mismo... un contrato entre propietario y el correo inmobiliario No, lo que pasa es que tenés que proyectarte la situación, que te deje de pagar el alquiler, que el inquilino no se vaya, que la peor situación y vos estás con un contrato que lo hiciste fuera de la ley. Entonces vos después tenés que ir a la justicia. El juez que lo recibe enseguida tiene que dar aviso a la FIP de la existencia de este contrato. O no le diste a la FIP, no lo timbraste. No hiciste nada porque no estaba acorde a la ley y para poder accionar no tenés los elementos suficientes. Lo que no quita que no se haga. Yo en mi caso particular no lo haría. Y en el caso de no hago el contrato, pero recibo una administración, heredo una administración, que está el contrato hecho en esas condiciones. Tomo esa administración porque yo tengo que explicarle al inquilino que si tiene un contrato a 2 años, la ley dice que el mínimo son 3, por lo tanto, tiene 1 año más, sí, o sea, sin contrato escrito, pero lo tiene. No, hay el riesgo del propietario. Claro, No se puede ir el propietario. Por eso digo, lo que le diría es, o sea, está bien, te recibo la administración, pero yo quiero que sepas que es por 2 años y se va a extender a una más. Lo diría al propietario, se lo diría al inquilino y lo haría por escrito. Se lo diría a cada una de las partes. Entonces, en estas condiciones yo continúo la administración siempre y cuando las 2 partes sepan de la situación en la que estás. Porque volvemos a lo mismo del tema de la luz. Pero es así, Está bien, ¿esa notificación me cubre de responsabilidad o estoy obligado a denunciar el contrato, a no aceptarlo, a hacer un contrato nuevo? No, en ese caso no, excepto que ellos digan, bueno, no, entonces no. Pero entonces, suponte que yo quiera intervenir sin administrar. Las partes dicen, no, los dos pactamos 2 años, no queremos hacerlo. Bueno, yo voy a dejar por sentado que ustedes están pactando fuera de la ley, yo no me hago responsable, pero le cobro la comisión y les hago el contrato. ¿Puedo hacer eso también entonces? ¿Se entiende por así decirlo, si no aparece tu nombre en ningún lado, si a vos no... Bueno, si no aparece ni siquiera firmo nada. Bueno, cuando vos recibís la administración. Ese sería otro cantar, Claro. porque vos tu intervención no queda plasmada en nada. Porque, por ejemplo, hay algunos CPI que ponen una cláusula que dice los honorarios serán a cargo de... Por ejemplo, en tu caso no... No, en el caso que dice la señora, obviamente que ella interviene porque ella recibe y va a cobrar. No, yo digo el caso tuyo. Y en el caso mío, el caso que yo planteo, digamos, de intervenir como intermediario, no lo voy a administrar, simplemente intervengo en unir las partes, pero con una nota que digo, no me hago responsable que ustedes no están haciendo el contrato de ley. Eso no funciona. Siempre hay un riesgo. Exacto. Siempre hay un riesgo. Ahí puede estar la responsabilidad. Si vos intervengas una sola vez, es un riesgo menor en cuanto a la prueba, porque no es lo mismo decir, esta persona únicamente estuvo cuando me recibió la reserva, cuando nos acercamos a las partes, un hecho aislado. Que no es lo mismo si vos todos los meses le recibiste el alquiler a esta determinada persona, en cuanto a la prueba, estás un poco más si complicado. cobras los honorarios, ya estás haciendo cargo. Si publicaste la propiedad. Claro, Voy a hacer el malo de la película. Sí. Tenemos para una pregunta más que veo el compañero de atrás que había levantado hace un rato. Y tenemos pasó que hacer rapidísimo. cierre por inación. Bueno. Te escuchamos. Hablando del tema del contrato, había escuchado de varios colegas que estaban ofreciendo cualquier tipo de inmueble, departamento, residencial, pero bajo la modalidad de contrato comercial, aclarando en el destino que podían cambiar el destino sin previo aviso. Es decir, que eran libres del inquilino de pasar a solo vivienda. El objetivo era tapar en la ley de alquileres, podían hacer cosas de 2 años con las autorizaciones.
El tema es que en realidad en el universo este se pueden plantear millones de hipótesis. De todo. El tema es que vos el día de mañana vas a reclamar algo teniendo como base ese contrato y vas a perder lamentablemente. Porque no ha sido confeccionado conforme a la ley. Lo que no quita que la ley sea justa o injusta, ese será un análisis para otro momento, pero sí la responsabilidad de ustedes es que las intervenciones que hagan sean acordes a la ley. Corina, quiero resaltar, y disculpen, insisto, no hablo de película, pero quiero resaltar en teoría de cierre algo que es fundamental, más allá de la implicancia, que es fundamentalmente por la implicancia legal, que recuerden siempre el axioma de que solo en la actividad comercial puede servir el eslogan de el cliente siempre tiene la razón, pero la actividad profesional no funciona de ninguna manera. Y cuando partimos de la base, y uno de los ejes de la presentación hoy, que Corina muy bien desarrollado, fue la responsabilidad profesional, no importa la cantidad de actos o la profundidad o intensidad profesional que hayan intervenido, tienen que tener en claro que, por ejemplo, las últimas casuísticas que estamos analizando, poco y nada de asidero va a tener una discusión legal los formatos de contrato a los que estamos arribando. Y por más que haya asesorado, intervenido y después me corrí rápidamente, lo cierto es que lo más sagrado del capital profesional que tenemos, que es la seriedad, la solidez, la ética, la trayectoria y la confianza que brindemos, tenemos que ser contundentes, aunque duela y aunque duela desde el lugar de los honorarios, de ser contundente en no transar con esa situación. En las profesiones el cliente no necesariamente tiene la razón, quienes tienen la razón son ustedes, que profesionalmente tendrán que, como muy bien resaltaba Corina, marcar la cancha, dar las indicaciones y correrse de ser necesario ante estas situaciones. Creo que eso, y lo destaco y agradezco que lo hayas remarcado, tiene que ser así, ¿no? Recién en algunas intervenciones los compañeros decían, creo que por aquí decían una profesión que está, bueno, sí, totalmente. Mientras seamos contundentes en esto, vamos a construir que el mal visto de la profesión del CPI cambie rotundamente, porque una de las tantas actividades profesionales que hacen es asesorar. Y quizás no ejecutar toda la operación, pero el solo hecho de no ser contundentes y profesionales a la hora de asesorar, ya estamos haciendo agua y estamos bastardeando la profesión. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hacemos la última de cierre. Hay contratos de alquileres que le ponen que si se desfasan los precios por la inflación, el propietario y el inquilino pueden tener una reunión y reacordar ese precio. Eso va en contra de la ley. Por más que esté en el contrato, no tiene ningún valor. Pero está en un artículo del código. El 1091, o sea, si el inquilino dice no, yo voy a pagar mi aumento al año, eso no hay posibilidad de cambiar ese precio. Lo que pasa es que el aumento vos te lo da el índice. Por eso, y Claro. es el contrato que dice, porque a mí me han consultado y me dicen, esto que me pide el corredor, no puede aumentar, o sea, no hay forma. La obligación es abonar, o sea, que al mes 13 vos pagás un alquiler actualizado conforme el índice que publica el banco. Y Por ahí más que no el hay contrato discusión. diga que se tiene que acomodar el precio, eso va en contra de la ley. Lo que pasa es que es raro que un contrato te diga un porcentaje como menor, habría que ver cómo No, está la redactada cláusula es que si con lo que está pasando hoy, Claro. con la movida del dólar, si se desmadró el mercado, nos sentamos a hablar porque 100 ya no es el número, ¿sí? Claro. Yo quiero 200 del número de hoy, no esperar al ICL. Claro, eso, no está bien. Y eso está en contra de lo que dice la ley. Claro, porque a mí me han consultado por eso y digo, no tenés que pagar. Además estás hablando de una situación futura que... No, hoy es actual. No, pero cuando vos estás considerando del índice, que vos no sabes a cuándo se actualiza. Está bien, por eso lo que Hay ponen es... alquileres en Nueva Córdoba, departamento que están pagando 35.000 pesos. Entonces el propietario dice, no, che, estos 35.000 salen 120.000 hoy. Tenemos que acomodar el precio. No, no te pago. Me toca en diciembre el aumento. Entonces ahí te toca en diciembre, porque eso es la ley. ¿Sí? Totalmente. Ah, ok. Sí. Esa era una duda que tenía porque se está dando eso Sí, sí, mucho hoy. Sí.
Bueno, tenemos que cerrar. Agradecemos la activa participación de todos, de todas. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Romina.